Bueno, hermanos, acá Lázaro desde la tumba. Uno, dos, tres, ¿me escuchan? Todavía estoy por resucitar, pero bueno, estoy en el cielo. Curiosamente, son todos uruguayos. No sé qué pasó. Yo creí que iba a haber algún argentino, pero bueno. Bueno, hermanos, primero les quiero pedir disculpas por asustarlos un poco. Me gusta lo melodramático. Pero bueno, les cuento un poquito rápido. Nunca en la vida me he desmayado, nunca me bajó la presión. Soy un hombre de presión alta, hiperpresión, hipertensión hace rato. Suelo tener 15 para arriba, así que está difícil el asunto. Y hoy al terminar el mensaje me empecé a sentir un poco raro y no me di cuenta realmente, perdona a los que, pobre Ale, que querías que me siente y todo. Y Liliana dice, pero ¿por qué no te diste cuenta? Porque no me di cuenta que, claro, nunca me bajó la presión, nunca sentí nada raro, ni siquiera apenas un poco de mareo, pero tampoco he experimentado eso. La cuestión que terminé la reunión y me tomaron la presión adelante, tenía 9,5. Una cosa que imposible para mí, de 15 para arriba. Gracias a Dios, por milagro divino, no tomé la pastilla de la presión, porque tomo la pastilla de la presión y me cuido de la sal. Pero esta medicación nueva me ha descompaginado todo el cuerpo y especialmente el doctor y otros referentes me dijeron que me iba a hacer subir la presión. Pero esto fue el colmo de los colmos. Así que fue una situación no agradable. Les pido perdón de vuelta. Gracias por su paciencia. Hoy estoy aquí grabándoles. Mañana, si Dios quiere, ya pienso poder tratar de estar con ustedes. Tal vez con una mesa y con una silla. No sé si voy a saber porque encima nunca prediqué sentado. Pero bueno, voy a hacer que doy cátedra en una universidad. Lo cierto es que les agradezco de nuevo la paciencia y el cariño que me han tenido. Y bueno, quiero acompañarles compartiendo la palabra de Dios, siguiendo un poco el hilo conductor. Me río, hay varios de ustedes uruguayos hermanos que son bien cómicos, porque dicen que yo estaba hablando de la palabra de Dios todo bien, la pasión, el amor de Dios, la pasión por el amor de Dios todo bien, pero cuando empecé a hablar del Espíritu Santo, ahí ya desbarranqué porque los hermanos libres no pueden hablar del Espíritu Santo. Eso me hizo reír, no sé quién fue el de la broma o el chiste, pero bueno. Pero espero que más allá de todo no se hayan olvidado de estos 5 aspectos, que es una evaluación que, como les dije al principio, siempre hice y hago de mi iglesia, ¿no? Como andamos con esta prioridad de dar el mensaje, eh, la idea de predicar o proyectar el mensaje a todos, a cada criatura, proclamar la palabra, como decíamos hoy, la pasión por el amor de Dios, que es el móvil que debería guiar a cada creyente, amar al Señor, y el poder del Espíritu de Dios, como Hechos lo presenta, que sin Él no podríamos como iglesia hacer nada. Ahora quiero llevarles un poco siguiendo la historia del nacimiento de la iglesia, porque si hemos hablado de los conceptos que el Señor dejó entre la resurrección y la ascensión, también estoy queriendo compartir de los primeros que se llamarían padres apostólicos de la iglesia. Estuvimos hablando de nuestra herencia de la iglesia, pero ¿qué de los hombres que estuvieron delante? Sin duda estás pensando en Pedro, él fue un apóstol importante, y en el apóstol Pablo. Y esto también forma parte de lo que hoy tenemos que aprender, que Pedro fue el que vos y yo no hubiéramos querido que sea pastor de nada, que no lo hubiéramos tenido en cuenta, que tenía un historial en contra. Hoy hablamos de cómo el Señor lo enfrentó con si lo amaba. No hubo un reproche, hubo una invitación a, si era un amor sincero, que se convierta en sacrificial y apacentar los corderos. Pero Pedro tiene varios lados realmente oscuros, que cuando vos lo ves, vos decís, bueno, es lo de los discípulos, Señor, ¿con estos hombres vas a hacer la iglesia? Sí. Por eso el primer día dije, obedecían, adoraban y dudaban. Dios hace una iglesia con vos y conmigo, aunque no lo merezcamos.
Y quiero mostrarles un lado oscuro más de Pedro, que justamente queda entre la muerte del Señor y después cómo terminó en pocos días convirtiéndose en el hombre que iba a llevar adelante la iglesia. Les voy a leer en Lucas. Si ustedes tienen ahí la Biblia, son pocos versículos muy significativos. Como siempre te digo, si tenés papel, si tenés algún lápiz papel y lápiz para anotar, sí, pero algún lápiz para subrayar algunas frases de este pasaje. Leo el verso 54 del capítulo 22 de Lucas. Te he estado dando tiempo, espero que ya lo tengas ahí. Dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y lo reconoció. Y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, dice la Escritura, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro después dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, fíjate el tiempo, porque no fue una respuesta negadora de Pedro en el momento. Una hora pasó, ya tenía tiempo por debiera haberse arrepentido, no lo hizo. Y Pedro, una hora después, dice, también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Te acordás que dice que blasfemó, no? No solo dijo, no lo conozco, sino blasfemó. Entonces, ahí viene lo que tenés que subrayar. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Esta expresión es única. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Él le niega, maldice, canta el gallo. Vuelto el Señor, miró a Pedro. La mirada del Señor, en un momento vamos a hablar de ello. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo creo que acá vas a encontrar toda la naturaleza, la realidad del lado oscuro de Pedro. Vas a encontrar todo el amor y la gracia de Dios. Y vas a darte cuenta que no importa la situación que estés, Dios quiere usarte como usó a Pedro, porque este es el momento más oscuro donde vos dirías, jamás Pedro va a hacer algo para el Señor, menos dirigir la iglesia y menos predicar en Pentecostés. Pero el Señor tiene la gracia para tomar personas como vos y yo, indignos, y usarnos. 2 cosas que quiero llevarles a considerar. Primero, el pecado de Pedro y la vergüenza que eso incluyó. Hay un camino que conduce al pecado y por consecuencia conduce a la vergüenza. Quiero que observes el recorrido de Pedro. Yo voy a mencionar algunas cosas para que entiendas que hay un camino. O sea, el pecado no te sorprende, te seduce. El pecado siendo concebido da luz la muerte, 9 meses. Hay una progresión donde uno se va enrollando en una situación y llega a caer en lo más profundo. Vamos a ver algunos pasos. Lo primero, descuidaron su vida espiritual. Pedro descuidó su vida espiritual. Si lees Mateo 26, yo lo voy a mencionar. Dice verso 40, durmiendo no habéis podido, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor se va a orar la hora más difícil del Señor, Getsemaní, en esta lucha entre emociones y la voluntad del Padre. Y Él le dice, no pudieron velar conmigo 1 hora, se durmieron. Luego avanzás al verso 43 de Mateo 26 y dice, otra vez estaban durmiendo. Y luego avanzás al verso 45 y dice, dormid ya, como diciendo el Señor, ya basta. Están tan lejos de lo que me está pasando, duerman. Esto es lo primero que pasa cuando empezás a descuidar tu vida espiritual. Yo entiendo y quiero ser consciente que había una mezcla de cansancio y tristezas en los apóstoles. Estaban cansados físicamente y emocionalmente, pero no entendieron lo que estaba pasando.
Bueno, esto es tal vez lo que te pasa a vos, tal vez no sos consciente de lo que está pasando en tu vida y descuidás las disciplinas espiritual. El Señor les advirtió, la advertencia del Señor es muy importante. Velad y orad, la carne es débil, la carne es débil. Así que entran en bajada tan oscura los discípulos y Pedro. Este es el primer punto que te va a llevar a consecuencias oscuras. Descuidaron su vida espiritual, la descuidaron. En segundo lugar, él demostró soberbia. Si vos ves a Pedro, la soberbia le acompañó siempre. Yo te había dicho que cuando Pedro negó que el Señor lavara los pies era porque estaba evitando tener un rey que lavara los pies, porque él iba a tener que lavar los pies. No hubo un acto de, ¿cómo te puedo decir?, de humildad. Hubo un acto de soberbia cuando dijo, no, Señor, no me lavarás los pies. Al Señor no se le dice no. Pero era un problema así. Y fíjate la lista que tengo acá. En Marcos 14 dice, aunque todos te negaren, yo no. Después en Marcos 14:31 dice, con mayor insistencia, morir contigo. Yo muero contigo, no te negaré. En Mateo 26:35 dice, no te negaré. Y en Juan 13:37, tal vez la parte más elevada de su soberbia, dice, mi vida pondré por ti. Mi vida pondrás por mí, Pedro. Antes de que cante el gallo 3 veces me negarás. Yo, a ver si quiero pensar con ustedes, cuán sincero y cuán falso fue Pedro. Yo creo que en un punto él fue auténtico, decirle, no, Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, los demás te van a negar, yo no, porque siempre estaba la comparación. Vos sí, Pedro. Tal vez él descubrió y tenía que descubrir quién era él mismo. Esta actitud que asumís que yo no, como dice Isaías, no te acerques a mí que soy más santo que tú, es el problema básico de la soberbia, ¿no? Así que si Dios va a hacer cosas contigo, vas a tener que empezar a aflojar esta soberbia de comparación, de que nunca lo vas a hacer, de que nunca va a pasar así. Gálatas dice que para restaurar al caído, restáurelo a alguien con espíritu de mansedumbre, sabiendo que él pudo haber caído en el mismo lugar. O sea, yo restauro a alguien caído pensando que yo pude haber caído. Así que hay un desarrollo de Pedro y detrás de todo lo que dice, yo pienso cómo nos gusta hablar, cómo nos gusta mostrar lo que somos, cómo nos gusta diferenciarnos de los demás. Yo no. ¿Cómo crecemos pensando creernos mejor que los otros? Eran, a ver, te explico, te recuerdo, no eran los fariseos, que la soberbia era distintivo de ellos, eran los discípulos, eran los pescadores que se creían esto, que no eran. Así que yo tengo que avanzar, pero necesito que reconsideres este punto notable de la caída de Pedro, ¿no? Que descuida su vida espiritual, pero demuestra una soberbia inusitada. Bueno, Proverbios 16:18 dice, antes de la caída que viene, la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Es el orgullo que conduce al fracaso, es la altivez que genera todo lo demás. Yo tendría que preguntarte qué pensás de vos mismo. Pedro se creía alguien que realmente no era. Y a veces nos miramos al espejo y decimos qué bien que lo hice, qué grande que es, qué bueno. La verdad que es un serio problema que nos conduce a tantos errores. Pero quiero seguir avanzando. En tercer lugar, él desenvainó su espada. Ahí en Juan 18, verso 10 y 11. Desenvainó su espada para defender al Señor. Vos decís, a ver, ¿cómo puede ser que este hombre quisiera al Señor que vio multiplicar los panes, que vio resucitar a Lázaro, que vio todos los milagros que vio, defenderlo con una espada? Encima Pedro no era ni soldado, porque sacó la espada y le apuntó tan mal que a Malco no le arrancó la cabeza, sino la oreja. La actitud que tenemos, la actitud que asumimos, que queremos siempre sacar una espada por causa del Señor,
como si el Señor necesitara de nosotros. Esa fue la historia de Jacob. Jacob siempre quiso ayudar a Dios y siempre le fue mal. Tenía a Dios planes para con él y los arruinó por creer que era lo que no era. Quiero avanzar. En cuarto lugar, desobedeció al Señor. Ahora miren, ahí hay una cosa muy interesante en los pasajes de la Biblia. Si ustedes leen Lucas 22:54, que lo leí, y en Mateo 26, dice, le seguía de lejos. Entonces, ¿saben que hay un montón de sermones sobre esto? Que Pedro era el discípulo distante, que lo seguía de lejos, no de cerca, que, bueno, la Biblia no habla de ese tema así, no es una interpretación real. ¿Por qué no es real? Porque el Señor le había dicho que no le siguieran. O sea, el problema acá de Pedro no fue si estaba distante o lejos, desobedeció. Él desobedeció al Señor. Después, si quieren las personas hacer mensajes de seguir de cerca al Señor y no de lejos al Señor, y como Pedro, ¿no? Está bien, es una aplicación, pero no es la interpretación real. La interpretación real es que comienza con un hombre que descuida su vida espiritual, que demuestra soberbia, que quiere desenvainar su espada y que ahora desobedece al Señor directamente. En Mateo 26 lo vas a leer, el Señor le dijo que no lo siguieran solo hasta después de que haya resucitado. La desobediencia forma parte del paquete que lleva a Pedro a este punto. Pedro no debía ir y fue y donde allí comienza su caída. Cuando vos ves a Pedro, lo comparás al Salmo 1. ¿Viste? El Salmo 1 es un salmo maravilloso. Creo que cuando estuvimos allí en el Alfa expliqué este Salmo 1. Todo lo que el hombre feliz y bienaventurado hace, Pedro no hizo. El hombre feliz, la mujer feliz, es alguien que no anda en camino de pecadores, no está y no se sienta en silla de escarnecedores. Él hizo todo lo contrario. Él lo acompañó, él estuvo con los pecadores y se sentó con los escarnecedores, se sentó con los enemigos del Señor alrededor del fuego del Señor. ¿Eso no es increíble? El punto donde te lleva, y vuelvo a rescatar, no dudo de que había un grado de sinceridad, de amor por el Señor, pero todo ahora estaba diluido en estas acciones de Pedro. El proceso que acabamos de leer es tremendo. Primero dice que hubo una criada, después vino otro, ambos diciendo, no, él lo vi. No, yo no fui, yo no, ¿cómo yo lo voy a...? No. Y el último, Lucas lo explica, una hora después. Tuvo una hora para encontrar arrepentimiento, o mejor dicho, remordimiento, decir, uy, lo que hice, qué mal, negué al Señor. No, una hora después siguió en su actitud negadora. Y entonces el hombre dijo, no, yo es Galileo como ellos. Y él blasfema y es el momento más oscuro en la vida de Pedro. Así que hay un proceso que es tremendo y Lucas quiere compartirlo para que lo entendamos. El pecado es como un tipo de locura mental, ¿viste? Te ciega y le negó 3 veces y blasfemó y no podía verlo. Mira, estuvimos hablando del pecado y la vergüenza que produce, ¿no? Abraham mintiendo en Egipto. ¡Qué vergüenza! David pecando cuando debía salir a la guerra. ¡Qué vergüenza! El hijo pródigo enredándose entre los cerdos para comer las algarrobas. ¡Qué vergüenza! Y así mismo vos y yo. ¡Qué vergüenza! Ahora todavía sabes de qué estamos hablando, ¿no? De que Dios iba a usar a este hombre. De que Dios tenía gracia y misericordia para usar este hombre y ser uno de los padres apostólicos, ser el que toma la delantera en el liderazgo de la iglesia, este hombre. Yo quiero hacer una pausa y preguntarte, ¿cuán bajo has caído? ¿Cuán profundo es la oscuridad de tu pecado? ¿Eres un muchacho o una chica esclavo de ciertas tendencias, de ciertos pecados? ¿Eres un matrimonio que está sumergido en demasiados problemas, una persona mayor? Yo no sé realmente cuál es el punto que estás, pero Dios puede sacarte de ahí y todavía usarte.
Dios, como dice Jonás 3.1, habló por segunda vez a Jonás. Dios habla por segunda vez. Tal vez viniste a esta conferencia y no te das cuenta que Dios habla por segunda vez. Dios da nuevas oportunidades. Dios ofrece nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Lo interesante es que yo no te conozco y te conozco. Vos decís que no entiendo. Sí sé que detrás de este aspecto lindo que has venido a la reunión y a la actividad, a la conferencia, hay un hombre, una mujer, un matrimonio que llora, que sufre. Hay una pelea oculta con el pecado que te mantiene con tristeza y dolor. Hay ausencias en tu vida. Hay hipocresías como la de Pedro. No, yo no. Todo eso está ahí, pero Dios te trajo tal vez a la conferencia para decirte te amo, te quiero perdonar, te quiero restaurar. Todavía tengo planes para tu vida, todavía te quiero usar, todavía quiero ser el tipo de persona. Por eso saben que Mateo capítulo 1 presenta la genealogía de Jesucristo y aparece Ruth, moabita, seguidora del dios Moloc. Aparece Betsabé con su pecado. Aparece Rahab, la ramera de Jericó. Aparece Tamar en un pecado tan bajo. Y vos me decís, no, ¿cómo la genealogía? Yo no quisiera que en mi genealogía esté alguien que tenga un pasado oscuro. Pero Dios dice que Jesucristo fue contado con los pecadores. Dios sabe de tu corazón y Dios quiere cambiarte y transformarte. En esta noche deberías entender eso. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a llegar al punto clave, porque allá hablamos del pecado y la vergüenza de Pedro, pero vamos a ver el arrepentimiento y la restauración. Porque la historia de Pedro no queda allí en su negación, ¿no? El Señor había dicho, Satanás me ha pedido y te ha pedido para zarandearte, pero una vez vuelto, el Señor sabía que iba a volver. El Señor sabía que se iba a arrepentir. Algunas cosas notables, por lo menos hay dos elementos extraordinarios. El primero es la mirada del Señor. Leímos Lucas 22:61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Saben qué es la palabra griega miró a Pedro? Es la misma que se usa en Juan 1:42, cuando dice, mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, Pedro. La misma mirada con que el Señor vio a Pedro y vio la posibilidad de ser el hombre que después fue, es la misma mirada que se cruzó con el Señor cuando estaba pecando. Yo no quiero ni imaginarme esa mirada. Hay personas que con las miradas muestran muchas cosas, odio, envidia, rencor, lujuria. La mirada es poderosa. Yo he tenido alumnos cuando era profesor de escuela que los miraba a los ojos. Había aprendido que cuando les decía algo siempre les decía, mírame a los ojos. Y a veces el chiquito decía, vos tiraste la tiza, vos le pegaste. No, y te ponían esa cara del gato con botas. No. Y vos querías descifrar en la mirada el engaño. La mirada del Señor debe haber sido tremenda. ¿Qué color de ojos tendría el Señor? ¿Qué pensás? ¿Verdes? ¿Marrones? ¿Oscuros? Yo no sé qué color tenía, pero su mirada era profunda. Miraba el alma. Y lo vio a Pedro y dijo, tú eres Simón, serás Pedro. Pero ahora lo miró a Pedro negándole. Y entonces esa mirada partió el corazón de Pedro porque fue una mirada de amor, fue una mirada de ternura, fue una mirada, la palabra írrea quiere decir con concentración, con toda la mente. Queridos hermanos y hermanas, qué vergüenza, el Señor nos ve. Génesis dice ahí 16:23, tú eres, recuerdas Agar, el Dios que ve. Él te ha visto en tus lados oscuros. Yo cuando era maestro de escuela dominical le enseñaba a los niños, Dios nos ve, Dios ve todo lo que hacemos. Y un niño dice, no, pero si yo me encierro en el placar, en el closet, no me ve. Sí, ahí también te ve. Creemos que Dios no nos ve, Dios nos ve.
nos ve de una manera que no te imaginas. Por eso dice Hebreos, estamos desnudos ante Él, nuestra alma está desnuda. Él es el Señor que ve, Él es el Señor que vive, que mira, y no hay cosa creada, Hebreos 4:13, que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Recordás el profeta cuando Naamán vuelve y no acepta la donación y va el siervo, dice, bueno, mi amo se arrepintió y escuchaste la voz, yo te vi, yo estaba ahí contigo. Vos querías ocultar tu pecado, pero no es así, el Señor sabe. Él sabe, los hombres disciernen, hay hombres espirituales, qué curioso. Porque este Pedro en Hechos 5 va a discernir que Ananías y Zafira habían pecado. Cuando pensaron que era en oculto, que era anónimo, que nadie iba a saber, dimos la ofrenda que nos correspondió a la venta del terreno. No, han mentido. Pedro tenía una mirada de discernimiento espiritual que había aprendido en este recorrido. Así que esta mirada del Señor, yo te invito a que subrayes esta expresión y la recuerdes. Entonces viene lo segundo, que es cuando canta el gallo. El Señor fue arrestado, el Señor fue traicionado, y un discípulo que le negó, Pedro, y fue juzgado, Judas le traicionó falsamente. El Señor aparece en la Biblia como Señor siempre. En Lucas 5 Él domina los peces del mar y dice, tiren la red a la derecha, y la red se llenó de peces. El Señor domina la naturaleza en Marcos 11 cuando dice, ustedes van a ir, los dos van a buscar un pollino de asna, va a estar ahí, y van a tomarlo y van a traerlo, y este testarudo pollino va a obedecerme y va a ser donde yo voy a subir y entrar a Jerusalén. El Señor estaba en el control de un gallo. El Señor estaba en el control de un gallo. Y el gallo cantó. Porque el Señor sigue siendo Señor. Y ¿sabes qué? El gallo no cantó según el horario. No, cantó cuando tenía que cantar. Cuando el Señor sabía que tenía que cantar. Porque Dios tiene siempre algún gallo que canta en la hora más oscura. Para recordar, como Pedro le pasó, se acordó. Cuando el gallo cantó, todo comenzó a cambiar en la vida de Pedro. Es como que volvió a Pedro a la realidad. Así fue con Jonás, con el gran pez y otros casos. Ese fue un momento, un antes y un después en la vida de Pedro. Mirá, dos cosas de Pedro ahí muy interesantes. Primero dice, se acordó de las palabras del Señor. Se acordó lo que le había dicho él al Señor, se acordó que le había negado, se acordó que el Señor le había advertido 3 veces, se acordó de cómo se durmió, se acordó que el Señor le dijo, la carne es débil, se acordó que el Señor le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, yo sé que volverás y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Se acordó, volvió a la memoria. El hijo pródigo le pasó algo similar, ¿no? En la oscuridad de los algarrobos de los cerdos que quería comer, recupera y volviendo en sí, dice. Y volviendo en sí recordó al padre, recordó la casa del padre y volvió al padre arrepentido. Tal vez tenés que recordar aquellas épocas que amabas al Señor, que leías su palabra, que orabas. Aquellas épocas de un cristianismo sincero, auténtico, genuino. No el cristianismo de hoy, de ir a una reunión, a una iglesia, cantar un himno y poner apariencia de creyente. Hay necesidad de hacer memoria y recordar. Esta es una palabra de oro, porque en Apocalipsis el Señor le dijo a las iglesias que escribió, acuérdate de dónde has caído y haz las primeras obras, arrepiéntete. Acuérdate, no es la palabra allí en el texto de Apocalipsis volverse nostálgico, no, sino es como mirar la foto vieja y recordar la memoria, moverla hacia lo que pasó realmente. Acordate en dónde has resbalado, necesitas recordar las palabras del Señor, haz memoria. Y luego dice, saliendo lloró amargamente.
Los que entienden de griego dicen que la palabra amargura, de las palabras griegas para amargura, es la más fuerte y dominante. Se perdió en la noche oscura. Entré ese bosque oscuro llorando amargamente. Yo, como me permito revivir la historia del judío de aquella época, lo pienso a Pedro como un hombre desgarbado, con un pelo y una barba bastante intensa y revuelta, porque era un pescador, llena y aún sucia. Lo veo así como debe haber sido, y lo veo y pienso en las lágrimas que recorrían esa barba tan abundante, y ese rostro ajado por el sol y el mar, llorando como un niño en aquella noche oscura. Es lo mejor que le pasó a Pedro, lo mejor que te puede pasar a vos y a mí, llorar amargamente. ¿Y saben qué? Hubo arrepentimiento. En el canto del gallo hubo arrepentimiento. Muchos han oído el canto del gallo y llorado secretamente. Y ¿sabes qué? El Señor le había dicho una vez vuelto, o sea, el Señor sabía que Pedro se arrepentiría. Déjame terminar esta parte recordándote algunas cosas. Por ejemplo, el Salmo 51, David está confesando su pecado y dice, Dios ama al espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciará. Lo de Pedro no fue remordimiento, sino arrepentimiento. Dios perdona. ¿Te acordás? Isaías 55, vuelve a Jehová. Él tendrá misericordia al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Y qué tal Isaías 43, 25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tu pecado. ¿Y qué tal Miqueas 7, 18? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Dios perdona. Dios quiere encontrarse contigo en esta noche, envuelto en las lágrimas por el pecado, y perdonarte y restaurarte, limpiarte la vida. Tal vez el libro Sin Palabras, ¿te acordás que lo mencionamos el primer día? Tiene ese enfoque. Yo me convertí con el libro Sin Palabras. De un corazón negro a un corazón blanco. De una sangre de Cristo que limpia de todo pecado. En San Luis, en la provincia de San Luis, en Argentina, hay un campamento cristiano muy lindo. Hemos estado allí y estábamos predicando unos días y en la noche empiezan a salir los acampantes y dice, se viene la crece, se viene la crece, se viene la crece. Y yo realmente digo, ¿quién viene? La crece. Entonces veo que todos se acercan a un barranco que estaba seco, lleno de suciedad, y la crece, le llaman a la crecida del río desde arriba, el agua que cae del deshielo y viene como una tromba como una catarata. Y entonces de repente se escucha el ruido y de repente aparece el agua. El agua aparece tan violentamente que arrastra todo. Si hay un animal lo arrastra, si hubiera un auto lo arrastra. Entonces arrastra la suciedad, arrastra los troncos, arrastra todo. Y empieza a pasar delante tuyo el agua sucia. Y me dicen los hermanos, y mañana a la mañana cuando nos levantemos vas a ver que el agua está totalmente cristalina. Porque la crece pasó por aquel barranco, arrancó toda la suciedad y la dejó cristalina y limpia y clara y aún bebible. Yo dije, qué buena imagen de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Él quiere arrasar con toda tu miseria y oscuridad que te ha traído hasta acá. Él quiere limpiar toda tu vida y Él quiere usarte para su gloria. Ya no necesitas más vivir esclavo del pecado. Pablo varias veces dice el lazo del diablo. Ya no necesitas más vivir esclavo de tus concupiscencias, como dice Santiago. Ya no necesitas más vivir por los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida, sino por la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Apenas ahora, antes de terminar, te invito a que vengas y digas, Señor, perdóname. Señor, restáurame. Si lo hiciste con Pedro, lo puedes hacer conmigo.
Y entonces el Señor perdona y restaura a Pedro. 40 días después, en ese lapso, el Señor ha resucitado y 50 días llega a Pentecostés, 40 hasta que el Señor asciende, 10 días a Pentecostés. Y 50 días después de este evento, Pedro está en Pentecostés levantándose, anunciando el Evangelio a miles. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Traerte a la restauración y al perdón, no importa de dónde hayas caído. Y usarte como usó a Pedro. Que no solo fue Pentecostés, 7 sermones en el libro de los Hechos de los Apóstoles están dados por Pedro. Y Pedro abre la puerta a los judíos en Hechos capítulo 2 y después abre la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10, yendo a la casa de Cornelio. Dios usó a ese hombre, claro que lo usó. Dios te quiere usar a vos y a mí, claro que quiere hacerlo. Y quiere hacerlo porque Él perdona y Él restaura. Si estás dispuesto a arrepentirte y a oír su voz. ¿Saben una reflexión que tal vez no te has dado cuenta, pero algo notable que yo he pensado? Que pasó aquella noche oscura, Pedro volvió al Señor, le amó, lo usó. Pero a lo largo de toda su vida, en esa época antigua, cada mañana él siguió escuchando al gallo cantar. Tal vez en la cárcel donde fue puesto, tal vez en la casa de Simón el Curtidor, ¿te acordás cuando vinieron a buscarle los de Cornelio? Donde estuviera Pedro y hiciera noche, en la mañana temprano, siempre había, por una cuestión de costumbres y de lugares en Palestina, un gallo que cantara. Es como que ese gallo le iba a recordar ese canto día tras día, mes tras mes y año tras año, la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios. Y recordar una y otra vez cuánto Dios la había amado y perdonado. Vamos a orar, pero al hacerlo te invito a que le digas: Señor, perdóname. Tengo muchos muertos en un lugar oscuro de mi vida. Tengo muchas cosas como tuvo Pedro y aún peores. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname por negarte, perdóname por mi soberbia, perdóname por desobedecerte, perdóname por descuidar mis disciplinas espirituales. Y Señor, como tuviste gracia con Pedro, tenla conmigo. Y úsame para tu gloria, porque las iglesias de Uruguay te necesitan. Y Dios quiere usarte tal como usó a Pedro. Inclinamos la cabeza para orar. Al inclinar la cabeza tomó un segundo y dile: Dios, perdóname. Señor, restáurame. Señor, límpiame. Señor, rompe la esclavitud con el pecado. Señor, úsame por tu gracia para tu gloria. Querido Señor, qué notable la historia de Pedro, porque cuando vemos el contexto de todos tus planes para tu iglesia, y que usas este tipo de hombres, los discípulos, con tanta incredulidad y tanta hipocresía, y encima vas a tomar a un hombre para el liderazgo de tu iglesia, tan santa como Pedro, que tuvo tantos aspectos oscuros en su vida, aún negar al Señor. Pero siempre tienes una mirada de restauración y de perdón y de ternura. Señor, hállala en esta noche. Aquí hay muchos que necesitan ser perdonados y restaurados. Hazlo así. Te lo ruego, te lo pido, que levantes hombres y mujeres perdonados y restaurados para servirte a ti en esta bendita tierra de Uruguay. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y tal vez mañana pueda estar con ustedes. El Señor los bendiga.